Buenos días, iglesia. Qué bueno es encontrarnos nuevamente en este espacio que el Señor ha proveído para nosotros. Es un tiempo de regocijarnos en este día de celebración o en este día de tristeza, o más bien de esos sentimientos encontrados por el momento tan importante que es para nosotros como cristianos este día, el tiempo de crucifixión del Señor, el tiempo de salvación de nosotros y el tiempo de la promesa. Quiero compartirles una porción que está en el Salmos 16:11, que es muy linda, y quiero que antes de leerla usted disponga su corazón principalmente y luego su cuerpo. Al momento en que usted vaya disponiendo su corazón, seguramente su cuerpo se irá acomodando, como quien va a sentarse cerca del Señor, como el que va a tener esa comunión perfecta con el Señor. Y se lo digo porque es que realmente esta palabra tiene una promesa muy grande y una promesa muy linda. Entonces le conviene acomodarse. Dice el Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. Yo creo que ya está más acomodadito, ¿cierto? Porque le está mostrando al Señor la senda de su vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, Señor, hay delicias a tu diestra. Ya usted debe estar totalmente dispuesto, porque ¿quién no quiere conocer la senda de vida? ¿Quién no quiere disfrutar de la plenitud de gozo del Señor? ¿Quién no quiere comer delicias que proveen de la mano de Dios? Así que, iglesia, dispongámonos a adorar al Señor y a decirle que nuestro anhelo es estar en su presencia, es recostarnos en Él, es conocer el camino y la palabra que tiene para nosotros. Mi anhelo
Señor hay plenitud de gozo, bendito Señor. En tu presencia, bendito Señor, provienen de tu diestra las delicias, bendito Señor. En tu presencia, mi Rey amado, está el camino que yo quiero saber, bendito Señor. Están tus pensamientos que me quieres compartir, bendito Rey. En tu presencia está lo que yo necesito y lo que yo quiero. Yo creo que ya estamos bien acomodaditos, ¿cierto? Esto se pone más interesante. Es más interesante cuando el Señor tiene algo que contarnos. Es más interesante cuando el Señor le ha hecho tantas promesas que son verdaderas. Es interesante cuando el Señor ya tiene todas las promesas escritas para cada uno de ustedes. Póngale su nombre, póngale a cada uno su nombre. Y Él tiene la promesa para usted, para mí, para Catalina. Tiene una promesa para Andrés, tiene una promesa para Santiago. Tiene una promesa escrita. Pero lo mejor de todo es que todas esas promesas fueron probadas en esa cruz. Porque usted dirá, ¿y cómo lo estoy diciendo yo? ¿Cierto? ¿De dónde saqué esto? Pues lo dice el Salmo 119 en el verso 140. Tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa. Si usted lo piensa por un momento, ¿cuál prueba puede ser más difícil que estar crucificado en una cruz? ¿Cuál prueba puede ser más difícil que llevar a cuestas el pecado del mundo? Porque no solamente era el hecho de estar crucificado, otros fueron crucificados también, pero ellos no tenían a cuestas el pecado del mundo, la enfermedad del mundo. El Señor murió por usted y por mí, y sus promesas fueron probadas rigurosamente en la cruz del Calvario. Y dice esta porción al final, me encanta estas pequeñas palabras que hay al final de este verso. Recuerden, Salmo 119, verso 140. Esta versión que estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente. Dice, tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa. Esto no lo dice, pero yo te lo digo, Señor. Yo por eso las amo tanto, Señor. Porque cada promesa ya fue probada. Como cuando prueban algo que van a poner en el mercado, ya está probada, Señor. Tus promesas son sí y amén, Señor. Y están en esa cruz del Calvario, bendito Señor, probadas para mí y para ti. Por eso toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Porque tú eres el Cordero Santo, porque tú eres el único bendito, Señor, de nuestra alabanza. Te cantamos a ti, Señor, y te adoramos a ti, Señor. Porque tú eres el Cordero Santo, digno de toda alabanza, Señor. Porque probaste mi promesa ya, Señor. Porque yo sé que es cierta y por eso la amo, Rey. Santo,
Celestial. El momento de decirle gracias, bendito Señor, porque tenemos en nuestro corazón una canción para agradecerte. Gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, nos has dado promesas que ya fueron sometidas a prueba. Recuerde, hoy está usted en la presencia de Dios. Hoy, cuando comenzamos con el Salmos 16, sabemos que estamos en la presencia de Dios, deleitándonos con su palabra, deleitándonos en su gozo, conociendo la senda que tiene para nosotros. Pero también nos regala esta bella palabra que nos dice, ya todas tus promesas fueron sometidas a prueba. O sea que usted solo tiene que tomarlas porque están garantizadas, porque tienen el sello del Señor. Y por eso usted debe amarlos tanto. Porque Señor, cerca de ti, mi buen pastor, es donde aprendemos. Cerca de ti, mi Señor, es donde está el camino que queremos conocer, del que hablábamos al principio, la senda por la que debemos caminar. Cerca de ti, Señor, es ahora donde queremos estar. Y también bajo los pies del Señor, porque acabamos de cantar, el Señor está en el trono. Le hemos adorado, le hemos alabado, hemos tenido un tiempo de agradecerle, de conocer la plenitud de gozo que es la adoración. Es el momento de decirle, Señor, estoy pleno, bendito Señor, de gozo, porque puedo cantarte y adorarte, bendito Señor, porque soy tu creación, bendito Rey. Gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque cerca del buen pastor es donde aprendemos, bendito Dios, porque tú enviaste a tu Hijo, bendito Señor, para aprobar y aprobar todas esas promesas que tú nos has dado a través de todo el tiempo, Rey. Te alabamos, te glorificamos, bendito Señor, y disponemos nuestro corazón, Señor, para celebrar junto a ti, Señor, con la cena, bendito Señor, ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz, bendito Señor. Y luego nos deleitaremos, Señor,
con esa preciosa cena de palabra que tienes para nosotros, Rey amado. Gracias por este día. Gracias, Señor, por esta provisión, Señor, de tecnología. Gracias, Señor, porque estamos felices de estar en tu casa, contigo, Señor, como hermanos, en la casa de nuestro papá, como una gran familia, disfrutando, Señor, de las buenas cosas que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en la misma reverencia, en el mismo respeto que hemos venido adorando y que hemos venido alabando el día de hoy, un día especial, por ser el viernes que nosotros recordamos la crucifixión del Señor Jesucristo, en esa misma reverencia y ese mismo respeto vamos a compartir la cena del Señor. Hay una parábola en Mateo 22, versículo 1, que nos habla de la parábola de la gran fiesta. Y en esta parábola el Señor cuenta una historia que dice, en donde nos dice que el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Y hoy el Señor está llamando a nuestros corazones para compartir la cena del Señor. Y espero que no seamos de aquellos que nos estemos negando a asistir, como dice la parábola de la gran fiesta. Entonces envió a otros sirvientes a decirles: la fiesta está preparada, se han matado, los toros y las reses engordadas, y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja, otro se fue a su negocio, y otros agarraron los mensajeros y los insultaron y los mataron. Lo segundo, no solamente algunos se negaron, sino otros se empezaron a excusar. Y lo más triste es que se estaban excusando con las mismas bendiciones que Dios nos provee. A veces una granja, a veces un negocio, pero a veces también insultamos a quien nos invita. Y el Señor, el Rey, acordémonos que esta parábola dice que el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la fiesta de la boda. Esto es una ilustración de lo que es el reino de los cielos y la invitación que está haciendo nuestro Dios Padre a que nosotros asistamos a esta gran fiesta, a este gran banquete que es la cena del Señor. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Quiere decir que había unos seleccionados. Estos seleccionados no quisieron aprovechar la bendición de la invitación. Algunos después se excusaron y otros fueron más agresivos aún con los que estaban llevando el mensaje de la invitación. Entonces el Señor dice: vayan y recojan a todos los que puedan, buenos o malos, no importa, pero vamos a llenar esta gran banquete que ya estaba preparado. Y así se llenó la sala, pero ahí no queda la parábola. Dice la parábola: cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó: ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y llegamos a una tercera circunstancia o situación especial en esta parábola de la gran fiesta. Es que pese a que lo habían llenado con todos, buenos y malos, los que habían invitado, encontramos que por más de que no estuvieran en la lista inicial, sí debían alistarse y sí debían vestirse de manera apropiada para asistir a la boda. Pero el rey dijo: ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Y la recriminación aquí era otra. La recriminación es: ¿cómo llegas sin estar vestido de manera apropiada? Y hoy el Señor nos invita a nosotros a compartir la cena del Señor.
y nos invita a compartir la cena del Señor, tal vez como esta parábola de la gran fiesta. Primero, estamos nosotros en su lista de invitados. No seamos aquellos que nos justifiquemos, que nos excusemos, que no vayamos, porque es que esto, lo otro, mi negocio, mi familia. No, mire, hoy más que nunca tenemos la oportunidad de compartir la cena del Señor sin excusas. No seamos tampoco de aquellos que no somos de aquellos, más bien que nos buscaron sin invitación. No, nosotros estábamos invitados. El Señor está a la puerta de nuestro corazón llamando para cenar allí con nosotros. Pero viene lo tercero, y lo tercero es: alistémonos para la cena. Alistémonos vistámonos de boda, dice esta parábola. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27, la palabra de Dios nos habla de tomar la cena con dignidad. Esto es vestirnos, como en la parábola de la gran fiesta, vestirnos de bodas. ¿Cómo nos vestimos de bodas? ¿Cómo nos vestimos de manera dignamente? Aquí la palabra nos da la instrucción de cómo hacerlo. Dice: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, y aquí es donde nos dice cómo vestirnos de bodas, cada uno deberá examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Antes de comer este pan, y tomar esta copa, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, dice en la versión Reina Valera: debemos discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y discernir el cuerpo y la sangre de Cristo es entender, y hoy más que nunca, entender que hoy, hace más de 2000 años, se hizo un sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Se hizo un sacrificio en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo quiso pagar ese precio por nosotros, su vida y su sangre. Él fue molido, dice la palabra de Dios, fue molido al ser llevado a la cruz del Calvario, y lo hizo por nosotros. Cuando nosotros entendemos la magnitud de ese sacrificio, tenemos que decir: Señor, sí, tenemos que vestirnos de bodas, tenemos que ser dignos de comer este pan y tomar esta copa. Pero también la palabra de Dios nos dice que cada vez que nosotros lo hacemos, dice: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es decir, estamos recordando el sacrificio en la cruz del Calvario hasta que el Señor vuelva. Cuando el Señor comparte la cena con sus discípulos, está diciendo que esa va a ser la última vez que va a compartir la cena hasta que nuevamente nos volvamos a encontrar con Él. Por lo tanto, cada vez que celebramos la cena del Señor, es simplemente recordar el sacrificio y anhelar su venida. Vamos a tomarnos un tiempo, porque no podemos ser de aquellos que llegamos a la cena vestidos de la manera que se nos dio la gana. Porque el rey en esta gran cena se molestó y le dijo: ¿cómo es que no vienes vestido de bodas? Y hoy nos están diciendo de pronto a nosotros, si llegamos así como que venga, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, vamos a prepararnos. Y por eso yo lo invito allí donde usted está, en su casa, lo invito a que se tome un tiempito para ponerse a cuentas con el Señor. Porque dice la palabra de Dios: si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Es una oportunidad de que nos juzguemos, es una oportunidad de que nos examinemos a nosotros mismos, y es una oportunidad de vestirnos de bodas.
vístase apropiadamente, vístase de boda para compartir la cena del Señor. Allí donde usted está, vamos a tomarnos un tiempito antes de compartir el pan y compartir el vino. Vamos a tomarnos un tiempito para que nos examinemos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios: pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Podemos compartir el pan. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Tomemos la copa. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Gracias, Señor, por la bendición de ser invitados a esta cena. Gracias, Señor, por la bendición de permitirnos hoy recordar el sacrificio inmenso hecho en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestro pecado. Gracias, Señor, porque tú llevaste a la cruz la transgresión, Señor, que nosotros cometemos, que hemos cometido, bendito Dios. Permite que este nuevo pacto, Señor, al recordar, Señor, el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, este nuevo pacto no se nos olvide a nosotros para realmente ser merecedores de compartir esta cena, Señor, y recordar el sacrificio en la cruz, pero también, como dice tu palabra, anhelar tu venida. Quedamos en tu presencia, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios de oportunidades, porque cada vez que compartimos la cena, tenemos la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos, de juzgarnos a nosotros mismos, para no ser juzgados por ti, Señor, y no ser condenados con el mundo. Quedamos en tu presencia y oramos por tiempos especiales en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos al tiempo de la palabra. Hoy tenemos la oportunidad también de ser bendecidos con una palabra con poder. Vamos a invitar a Andrés para que nos traiga de lo que el Señor ha puesto en su corazón y permita que salgamos de este tiempo de culto, salgamos siendo cada vez más hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que el Señor bendiga este tiempo, que el Espíritu Santo cubra con su presencia en este tiempo. Oramos por nuestros corazones dispuestos a que la palabra de Dios cumpla con el propósito para el cual tú la envías, bendito Dios. Permite, Señor, que estemos preparados para lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por la vida de Andrés, por su ministerio, por su familia, por el tiempo que ha apartado para escuchar tu voz y el tiempo que ha apartado para buscar de ti, Señor, y traernos hoy un mensaje con poder. Quedamos en tu presencia, te damos gracias y oramos, Señor, para que en todo seamos nosotros aquellos que salen a hacer la palabra y no solamente se quedan con el oír la palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Otra vez acá nosotros cumpliendo con el deber de escudriñar las Escrituras, con el deber de mirar la palabra de Dios, de leerla, de pedirle a su Santo Espíritu, al Espíritu Santo de Dios que nos guíe. En esta oportunidad y para esta fecha tan especial como es el viernes de crucifixión, me correspondió llevar la palabra, el privilegio y la responsabilidad de llevar la palabra de Dios. Y pensando en qué llevar, en qué basar, digamos, este estudio, en cuál tema escoger, pues siempre, Viernes Santo, crucifixión, uno va como, ¿qué pasó?
por qué fue llevado a la muerte el Señor Jesucristo, por qué en una cruz, por qué una corona de espinas, por qué los clavos, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos de lo terrible que fue este episodio, pero lo importante que fue para la humanidad este episodio. Este es un día en donde se cumplen muchas profecías, como lo explicaba ayer Efraín en su palabra que le dio el Señor. Se cumplieron muchas profecías de manera, digamos, celestial, por llamarlo de alguna forma, de una manera que nadie se esperaba que tantas profecías, tantos milagros en esos tiempos tan cortos se fueran a presentar, como nos lo explicaba ayer Efraín. En ese orden de ideas, analizando y mirando las escrituras y pidiendo al Señor el tema para esta prédica, pues quise más, como siempre me gusta a mí buscar como las cosas distintas, sin desviarnos del tema y del día especial que es hoy. Y entonces me puse a pensar un poco pensamientos que siempre he tenido desde que estaba pequeño, antes de conocer al Señor y aún conociendo al Señor, de cómo sería esa época, cómo fue haber vivido en esos días de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, su entrada triunfal a Jerusalén, todo lo que tuvo que pasar ante el Sanedrín, todo el juzgamiento que tuvo, todo el momento que lo exaltaron y cómo al final lo abandonaron. ¿Cómo serían las personas? ¿Cómo sería estar dentro de esa multitud y todas esas personas que estuvieron en esos días hasta que fue el día viernes donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pensarían esas personas? ¿Qué harían esas personas? Siempre me he preguntado eso. No sé si ustedes se lo han preguntado, pero yo me lo he preguntado. Y yo me imagino a una gran cantidad de gente seguidora de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, que en el momento de su crucifixión lo abandonaron. La palabra lo dice. Personas que huyeron, personas que lo negaron, personas que les dio miedo, personas que lo miraban desde lejos, personas que estuvieron siempre con él, pero en el momento crucial se dispersaron absolutamente todos, por las razones que fueran, Y ver personas que nunca estuvieron al lado de él, que nunca lo siguieron, pero sí en el momento de su crucifixión estuvieron ahí, por curiosidad, porque querían ver cómo era, por tratarlo mal, por simplemente blasfemar contra él, por probarlo. Como mucha gente le decía, sálvate, tú que salvaste a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y en esa curiosidad me puse a escudriñar las escrituras y encuentro a un personaje supremamente fascinante, diría yo. Una persona que, aunque las escrituras hablan 5 o 6 cosas puntuales de él, siento y creo que tiene una riqueza espiritual y una enseñanza muy profunda para cada uno de nosotros, porque además considero que puede ser una persona con la cual nosotros hoy en día, como cristianos, como conocedores de la verdad, como emocionales por nuestro Señor Jesucristo, nos parezcamos a Él. Y es una persona que, si yo les pregunto a ustedes, yo sé que ustedes me van a responder lo mismo que yo me respondí. La persona y el personaje mejor se llama José de Arimatea. Si yo les digo José de Arimatea, ¿qué se nos viene rápidamente a la cabeza? Creo que más de uno está de acuerdo conmigo. Fue el personaje que llevó a nuestro Señor Jesucristo y lo enterró allí en una tumba que era de propiedad de él. Sobre ese personaje vamos a hablar. Sobre ese personaje el Señor nos ha regalado en esta mañana un mensaje muy bonito sobre ese personaje que estuvo allí en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo allí atendiendo, digamos, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, haciendo algunas actividades. Y ese personaje, al escudriñar la Escritura, nos vamos a encontrar que de pronto nosotros, hoy como cristianos,
nos vamos a parecer mucho a él. Vamos a desarrollar el tema. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, de los versos 50 al 53, encontramos este fascinante relato sobre este personaje. Cabe decir que también están los otros 3 evangelios. Ustedes saben que la palabra de Dios es perfecta y es única y no hay contradicción en ella. Si vamos a leer cada uno de los evangelios sobre la vida de José de Arimatea, bueno, más que la vida, no, sobre estos hechos puntuales de José de Arimatea, vamos a encontrar que las similitudes son casi idénticas. Algunos detalles son los que marcan alguna pequeña diferencia, pero son complementarios todos unos del otro. Entonces en Lucas 23, 50, 53 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Verso 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Eso es lo que nos habla, por lo menos en Lucas 23, 50, 53, de José de Arimatea. Entonces vamos a ver, a la luz de la palabra, 4 aspectos importantes sobre la vida de este personaje, de este señor llamado José de Arimatea. El primer aspecto que vamos a ver es el siguiente. Vamos a ver el José de Arimatea externo. ¿Quién era José de Arimatea? ¿Cómo era José de Arimatea? Externo, cuando me refiero a José de Arimatea externo, es cómo lo veía la gente, cómo se daba él a conocer a la gente, cómo se daba él a la gente. Y quiero que miremos 3 características especiales de ese José de Arimatea externo. Yo quiero que cada uno de nosotros, al ver estas características de José de Arimatea, lo vayamos interiorizando y nos vayamos, permítame la expresión que no me gusta, pero no encuentro otra palabra en este momento, vayámonos como comparando. ¿Cómo es mi vida hoy como cristianos, como personas conocedoras del Señor, o bueno, como personas que hasta ahora estamos escuchando algo del Señor Jesucristo, pero vayamos haciendo como esa comparación y a ver si hay algunas similitudes con nuestras vidas que llevamos actualmente? Lo primero que quiero que miremos de las características de José de Arimatea, el José de Arimatea externo, es la posición. La posición. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué posición tenía José de Arimatea en la época de nuestro Señor Jesucristo? Allí en ese pueblo, en esa ciudad de Jerusalén, allí como parte de los judíos. En el pasaje que estamos viendo, Lucas 23, 50, 53, encontramos, y la Biblia nos da una reseña rápidamente, pero de ahí podemos extractar cuál era la posición de él. En el verso 50 dice, había un hombre varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Miembro del concilio. ¿Qué es el concilio? El concilio en aquella época era el máximo tribunal que tenían los judíos, que estaba compuesto por ¿quiénes? Por los escribas, por los doctores de la ley, por los fariseos, por toda esta, digámoslo así, cúpula, por llamarlo de alguna forma, de esa justicia eclesial y esa justicia civil que tenía el pueblo judío en esos momentos. Entonces, ¿cuál era la posición de José de Arimatea? Hacía parte del concilio, o sea que era una persona importante dentro de esta comunidad en ese momento, o sea, él tenía un estatus social alto. Ahora bien, yo les estoy diciendo, vayamos buscando si hay similitudes. Algunos me van a decir, no, pero yo no tengo una posición alta, yo no tengo un estrato alto, pero tenemos una posición en nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos una posición, ya sea como jefes de hogar, ya sea como jefes o
el del conjunto, el líder del conjunto. Somos líderes en nuestras universidades, somos líderes de pronto en nuestras empresas. Siempre, siempre todos vamos a tener una posición y es algo que hoy en día pues anhelamos, entre comillas. Entonces él era tenía una posición importante, pertenecía al concilio, que era el Tribunal Supremo de los Judíos, y en tal sentido podemos deducir que era una persona influyente. Una persona influyente que uno dice, oiga, una persona que tú lo ves en la calle, yo me imagino allá en las calles de Jerusalén, una persona bien vestida, con sus vestidos especiales y demás. Una persona con una postura inclusive distinta a las demás. Una persona que apenas lo miraban desde lejos, allá viene un José de Arimatea, porque era un miembro del concilio, tenía una posición. Pero él también tenía otra característica, posesiones. En Mateo 27:57 vemos que la palabra de Dios nos dice que en el verso 57, cuando llegó la noche, hablando de la misma situación, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Entonces aquí nos dice que era un hombre rico. O sea que José de Arimatea tenía posesiones. Era una persona, además de ser influyente, la palabra de Dios nos está diciendo que era un hombre rico. Es más, acordémonos que él fue el que sepultó a nuestro Señor Jesucristo. Es más, en Isaías 53:9 nos dice allá proféticamente, mas con los ricos fue en su muerte, hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos a un José de Arimatea con una muy buena posición, pero también con posesiones. Era una persona influyente, era una persona adinerada, era una persona rica. Fue una persona, como lo leemos en las Escrituras, si nos vamos a los evangelios que hagan referencia a esta parte de la vida de Jesús y de la muerte de Jesús, encontramos que él compró de su propia plata, también él fue y compró las sábanas en las que fue envuelto nuestro Señor Jesucristo. Y fue llevado a la tumba que él había construido, que él mismo había labrado, dice la palabra de Dios, en una peña. Yo no me imagino cómo habría sido eso, pero considero que una persona en aquella época que tuviera una tumba que no había sido utilizada, que era completamente nueva, que la había hecho él, la había comprado, me imagino, había invertido algún dinero, pues seguramente tendría que tener un buen dinero para haber hecho eso. Haber llevado a nuestro Señor Jesucristo allá, haber comprado una sábana. O sea, en términos actuales, José de Arimatea se encargó de todos los gastos fúnebres y del sepelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, todos sabemos que esos gastos fúnebres son unos gastos altos, son gastos supremamente altos. Entonces era una persona que tenía posición, tenía posesiones y tenía prestigio. Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando él pertenecía al concilio y era una persona muy respetada y reconocida por el pueblo judío, ese prestigio lo veían en las calles, ese prestigio lo veían toda la comunidad, seguramente su familia, seguramente todas las personas que hacían parte de ese concilio. Entonces, al pertenecer a ese grupo, tiene ese prestigio. Entonces tú y yo, tú puedes pertenecer a la acción comunal del barrio, tú ya tienes un prestigio. Tú puedes pertenecer en tu colegio, en tu universidad, a un grupo especial que hace algunas tareas específicas, ya tienes un prestigio, ya tienes un reconocimiento, ya te están llamando y te están teniendo en cuenta en algo. Entonces, en ese orden de ideas, resumamos las tres características rápidamente. José de Arimatea, el José de Arimatea externo, tenía posición, posesiones y prestigio. Ahora vamos a ver una segunda gran característica de este tema y que tenía nuestro amigo José de Arimatea. El José de Arimatea interno. Ya vimos el José de Arimatea externo, ahora vamos a ver el José de Arimatea interno. Volviendo otra vez a nuestro verso base, Lucas 23:50, allí nos dice que era un hombre bueno y justo. Permítame, vuelvo y leo el pasaje.
verso 50 del capítulo 23 de Lucas, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, ya lo vimos, varón bueno y justo. Entonces, vemos a un hombre que además de tener esa parte externa, que ya la vimos, su parte interna también era una muy buena parte, porque era un hombre bueno, era un hombre que esperaba el reino de Dios. Allí lo dice en la palabra de Dios, era una persona que anhelaba y esperaba el reino de Dios. Entonces, imagínense ustedes a una persona así, como por ejemplo nosotros hoy en día esperando el reino de Dios, persona que era dedicada a la oración, persona que amaba la ley de Dios. Supongo yo, me imagino una persona que enseñaba la palabra de Dios, que tenía fe, y que esa fe lo llevaba también a hacer buenas obras, como las obras que hizo de llevar a nuestro Señor Jesucristo y darle una sepultura digna como tal. Entonces vemos a un hombre realmente bueno. Como tú y como yo, de pronto somos muy buenos. Nosotros hacemos algunas obras que, como siempre lo hemos dicho, primero pensamiento vertical, después pensamiento horizontal, no para que el Señor me vea cómo soy de lindo y cómo soy de bueno, sino porque la gracia de Dios, porque su misericordia y su amor están en nosotros, debemos hacer esas buenas obras, como José de Arimatea lo dice la palabra de Dios, que era un hombre bueno, seguramente un hombre además de respetado, una persona en la que la gente podía confiar, en la que la gente podría ir y de pronto compartir las situaciones que a diario se nos presentan, y hasta un buen consejero, pensaría yo que era José de Arimatea. Pero además también dice que era justo. La palabra de Dios nos dice allí que era justo. Y miren cómo era su justicia, que en el mismo verso, en el verso 51 de Lucas 23 dice, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿A qué se está refiriendo aquí? Acordémonos que él pertenecía al concilio. Entonces seguramente cuando estaba todo reunido, todo el Sanedrín allí para juzgar a nuestro Señor Jesucristo, como no consentía lo que habían dicho, ni estuvo de acuerdo con los hechos que presentaron, seguramente la decisión de llevar a nuestro Señor a la muerte, la decisión de llevarlo a esa crucifixión tan terrible, fue por votación. Y claramente vemos acá, la palabra nos expresa que él no estuvo de acuerdo. Seguramente fue uno de los votos en contra de esa crucifixión. Entonces vemos a ese José de Arimatea interno con dos atributos especiales, que es bueno y justo, en toda la extensión de su palabra. No consintió el acuerdo ni la decisión del concilio respecto de la muerte de Jesús, porque él era una persona que, a pesar de pertenecer a ese concilio, a pesar de que allí había un celo grandísimo de toda esta gente, porque nuestro Señor Jesucristo se había proclamado Hijo de Dios, Dios mismo, pues él había algo en su corazón, esa misma bondad y esa misma justicia dada por el mismo Dios, lo hacía actuar de esta manera, de una manera consecuente. José de Arimatea, el José de Arimatea externo, el José de Arimatea interno, y ahora vamos a ver el José de Arimatea, que es el que creo que es el centro de la prédica. Entramos al momento más especial de este mensaje, es el José de Arimatea oculto. ¿Cómo se llamaba la prédica? Siempre me gusta, hacia la mitad de la prédica, ¿cómo es que se llama la prédica? La prédica se llama El discípulo secreto. No sé si se las dije al principio. Si no se las dije, discúlpenme, de pronto se me pasó, porque, pues debo ser sincero, hemos tenido algunos problemas con la grabación de este mensaje, unos problemas técnicos, de pronto se me pasó, pero la prédica tiene un nombre, y el nombre es El discípulo secreto. Y llegamos a este tercer atributo de el José de Arimatea oculto. Vuelvo y insisto, vayámonos comparando, en el buen sentido de la palabra, con las características de José de Arimatea y cómo somos nosotros. Y en el José de Arimatea oculto hay un atributo, una característica especial, que dice la palabra de Dios allá en Juan 19:38.
que es donde rompe todo este estudio y llegamos como al punto más alto, al pico, y dice en el verso 38 la palabra de Dios, en el capítulo 19 del libro de Juan: después de todo esto, otra vez narrando la historia de José de Arimatea, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Era discípulo de Jesús, pero en secreto. ¿Por qué? Por miedo, por temor. ¿A qué? A los judíos. Entonces, aquí es un momento que yo quiero que analicemos, que hagamos un acto como de contrición, como que nos miremos internamente cómo estamos actuando nosotros frente a esa creencia que nosotros tenemos, frente a lo que estamos profesando. Yo me puse a buscar qué significaba discípulo. Pues todos lo sabemos, pero pues traigo una definición que me gustó muchísimo y dice: un discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Sigue y defiende la doctrina, sus creencias, todo de un maestro. ¿José de Arimatea lo hacía? Seguramente el José de Arimatea externo no. El José de Arimatea interno se acercaba mucho a eso, pero el José de Arimatea oculto sí lo hacía, pero lo hacía oculto, o sea, no servía de mucho, pues no era de gran valor. No era una persona que estuviera defendiendo unos ideales. Al fin y al cabo, él los ideales que al final estaba defendiendo eran los que siempre había traído. Y era lo que había en el Sanedrín, lo que había en el concilio, lo que él había aprendido. Y bueno, eso nos puede pasar a todos. Cuando a uno le rompen ese paradigma desde el punto de vista de creencias, pasa este tipo de situaciones. Uno puede llevar un tiempo oculto. Lo que pasa es que ese tiempo debe tener un inicio y un fin. Entonces, vemos a este José de Arimatea oculto, el José de Arimatea oculto. Aquí puedes poner tu nombre, puedo poner el mío, el Andrés de Arimatea oculto. Seguramente yo tengo muchas cosas ocultas todavía. Seguramente yo cuando salgo a la calle, algunos me reconocerán como: ay, Andrés, el tipo chévere. Ay, Andrés, el tipo callado. Ay, Andrés tiene algo como bueno. Pero nunca puede haber una parte de la población que diga: ¿Andrés cristiano? ¿Él cree en Cristo? Ve, yo no sabía eso. Pues sí, él tiene alguna situación, algunas formas de ser que de pronto lo hacen un poco distinto a los demás, pero no, lejos de mí creer que es cristiano, o que profesa esa religión, o que es un aleluya, como a veces nos dicen que somos. No sé si usted, si tú, perdóname, si tu familia, si nosotros, no sé si todavía tenemos un Arimatea oculto. Pon tu nombre ahí, oculto. Pero lo mejor de todo, y por eso digo que llegamos al clímax de este estudio, es que José de Arimatea, a pesar de que era oculto por el miedo que tenía de lo que pueda decir la gente, lo que pueda decir su familia, si nos ponemos en el papel de José de Arimatea, es como decir hoy: ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? Toda la vida han sido de esta o esta religión. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis compañeros de la universidad? ¿Qué van a decir los de la oficina? Ese es el Arimatea que hoy todos tenemos. Pero ¿qué hizo José de Arimatea? Y vamos a ver el cuarto atributo. Y el cuarto atributo es el José de Arimatea libre. Y ese José de Arimatea libre lo vemos claramente en Marcos 15:43. La palabra de Dios en Marcos 15:43 nos dice algo muy bonito. Mucha atención. Esta es la versión Reina Valera de 1960, bueno, la Reina Valera, la tradicional. Dice en el verso 43 del libro de Marcos, del capítulo 15: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, aquí vuelve y ratifica lo que dicen los otros evangelios, vino y entró, aquí dice, osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. El verso 44 dice: Pilato se sorprendió
que ya hubiese muerto nuestro Señor Jesucristo. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. ¿Qué podemos extractar de este pedazo? ¿Ustedes qué se imaginan? Nos imaginamos a un hombre definitivamente que rompió absolutamente esa fuerza interna que lo tenía ya guardado, oculto, que no podía decir porque por el miedo. ¿Qué rompe él? Rompe el miedo. Y él sale inmediatamente, va donde Pilato, llega primero que toda la guardia, porque llegó primero, porque Pilato se sorprendió primero que el Señor ya hubiera muerto, y segundo que no se lo hubieran avisado, que no hubiera sido sus centuriones, sus soldados, su guardia que lo hubiera avisado, sino que quien le avisó primero, pues se enteró, más bien primero fue por José de Arimatea, porque fue a reclamar su cuerpo. Fue y lo reclamó, fue y bajó al Señor de la cruz, fue ayudado por Nicodemo, otro de los principales del Sanedrín, que también el Señor tocó su corazón, fue ayudado por él, bajan al Señor de la cruz. Aquí no sabría decirles, la palabra no lo dice, si con sus propias manos o no, o alguien les ayudó, no sé. Ustedes se recordarán, era previo al día del reposo, y previo al día del reposo los judíos no podían tocar cadáveres ni nada de eso, no sé cómo lo harían, pero bajan al Señor Jesucristo, lo envuelven en una sábana, lo llevan a una tumba que era de él, es una tumba grande en una peña, ponen una piedra grande, hacen rodar una piedra grande y la ponen ahí para tapar el sepulcro. ¿Ustedes creen que eso fue a escondidas? ¿Ustedes creen que eso fue sin que nadie se diera cuenta, sabiendo que lo iban siguiendo los guardias de los romanos, que iba María y las Marías, iban todas estas mujeres, iban todos allá pendientes a dónde iban a llevar el cuerpo de Jesús? ¿Cuántas personas estarían pendientes del cuerpo de Jesús? Por las razones que fueran, por las razones que fueran. Entonces, rompe eso José de Arimatea. Por eso aquí vemos el José de Arimatea libre. Libre de todo miedo, libre de toda preocupación, libre de que le digan que sí es o que no es. Vemos a ese José de Arimatea rompiendo por fin esa cadena que lo tenía atado. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso que la muerte del Señor Jesucristo, en un día tan terrible, viernes, jueves, no sé cuál día sería, pero un día el Señor fue crucificado? ¿No es increíble que la muerte del Señor Jesucristo dé libertad? Dé libertad. No es muy especial, lindo, loco, yo no sé cómo podamos expresar esto, que la muerte del Señor Jesucristo por mucho tiempo nos haya generado tristeza, dolor, Dios mío, cómo sufrió, todo lo que padeció, toda la sangre, toda esa cruz, toda esa corona de espinas, clavos, la lanza que lo atravesó, y pensar que esa noche, esa tarde, no sé la hora, que sea la hora sexta, no recuerdo bien, no es importante, en esa hora le dio libertad a José de Arimatea. A esa hora te puede estar dando libertad a ti, me puede estar dando libertad a mí, nos puede estar dando libertad a muchos. Esta es una muerte libertadora, es una muerte que restablece la relación entre el Padre y su creación. Esa relación que se rompió allá en el Edén, nuestro Señor Jesucristo la restablece. Y ese restablecimiento es desunirse, desaprender, quitarse, romper cadenas para volverme a unir al Padre. Y ese quitarme para las cosas viejas y unirme al Padre es lo que nos da libertad. El José de Arimatea libre, fue libre en ese momento. No sé cómo, pero lo entendió. No sé por qué, pero lo entendió. Y así te pasa a ti, así me pasa a mí. Un día nosotros no supimos cómo, pero lo entendimos y somos libres. Y eso es uno de los milagros más grandes que tenemos hoy en día. Y esos milagros se vienen dando a raíz de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en una cruz. Terrible y todo. Mi hija hoy preguntaba, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué se dio? ¿Pero por qué no hizo esto? Yo también me preguntaba. La gente lo preguntaba, oye, pero si tú te salvaste a otros, pues sálvate a ti mismo. No, ese no era el plan del Señor. Además, discúlpeme la expresión, no tendría
ninguna gracia. Ya para terminar, para concluir este tiempo hermoso. Conclusión. En 1 de Juan 2:16, es un verso que a mí me gusta muchísimo porque describe claramente lo que es el mundo en 3 temas primordiales. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la posición, los deseos de los ojos, la posesión, y la vanagloria de la vida, el prestigio, el reconocimiento, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cuál era el miedo de José de Arimatea? ¿Cuál era el miedo? El miedo de José de Arimatea era que se diera cuenta todo el concilio, todas esas personas que lo habían conocido, toda su familia, todos los amigos de la empresa, hablando de nosotros, el miedo era que dijeran, ese es cristiano, ese es un discípulo del carpintero. Ese era el miedo de José de Arimatea. Porque cuando todo el mundo se enterara de eso, ¿qué le hubiera pasado a él? ¿Qué hubiera perdido? Pierde el prestigio, pierde la posición. Las posesiones no lo sabemos. Pero cuando tú no tienes ni el prestigio, cuando tú no tienes ese reconocimiento, cuando tú no tienes esa posición a la que habías llegado y la pierdes, tú te vas a sentir mal, te vas a sentir vacío. Pero eso no es lo importante, porque esas son las cosas, como dice 1 de Juan, son las cosas que ofrece el mundo. Y infortunadamente nosotros estamos buscando esas cosas. Estamos buscando la vanagloria de la vida, estamos buscando los deseos de la carne, estamos buscando los deseos de los ojos. Eso es lo que tenía atado. Ese era el miedo de él. Era un miedo, pero un miedo a, ¿qué? A perder eso. Era perder eso. Y llegó el Señor Jesucristo, muere, y él inmediatamente es libre y dice, no me importa. Seguramente la palabra no nos habla más de José de Arimatea, pero seguramente, estoy completamente seguro que fue una persona, como lo decía la palabra, un discípulo de Jesús, pero ya no un culto. Un discípulo de Jesús ya sin miedo, un discípulo de Jesús proclamando la palabra del Señor. Perdería cosas, perdería posición, lo echarían del Sanedrín, no tenemos ni idea. Pero por lo menos ya fue libre de esas ataduras. Me puse a buscar qué significaba la palabra Arimatea. Y Arimatea significa doble altura. ¿Y no piensan ustedes que de alguna manera nuestras vidas pueden estar en esa doble altura? ¿Cuál altura quieres tú? ¿Cuál altura deseas tú? ¿Cuál altura anhelas tú? ¿La altura de nuestro Señor Jesucristo o la altura del mundo? Claramente la altura de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser así. Debe ser así. Debe ser así porque esa es realmente el camino, es la verdad y es la vida. Todo esto se resume, toda la Biblia se resume a 2 cosas sencillas, el camino del bien y el camino del mal. Ya tú y yo lo conocemos, ya tú y yo lo sabemos. Y aquí nos lo ratifica el Señor Jesucristo, a través de la historia de José de Arimatea. Tenemos 2 caminos. Hay doble altura. ¿Cuál altura prefieres tú? Yo creo que la altura que deberíamos escoger, creo no, es la que debemos escoger, es la altura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo ya para cerrar esta palabra preciosa, este tiempo precioso, este viernes de crucifixión, de muerte, pero yo lo voy a llamar más bien este viernes de libertad. Entonces dispongamos nuestros corazones, dispongamos nuestra alma, cuerpo y espíritu para orarle al Señor. Dispongámonos. Amado Padre, en esta mañana, en este viernes de libertad, te damos gracias, Padre de los cielos. Te damos gracias a ti, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso, porque tú eres soberano, porque tú eres perfecto, Señor. Porque todo lo que tú has establecido, porque todo lo que tú has escrito, porque todo lo que está escrito desde la primera letra, la primera palabra hasta la última coma, hasta el último punto, todo se cumplirá y todo es perfecto y todo es para bien de tu creación, de nosotros que te amamos, Señor. Tú eres el único Dios, no hay ningún otro Dios. Tú eres el único Dios que ha entregado a su propio Hijo para morir por todos aquellos que nos amaste tanto que has mandado a tu Hijo para que muera por todos nosotros, Señor.
En nosotros está la decisión de tomar el camino, la altura de nuestro Señor Jesucristo, de tu Hijo o la altura del mundo, Señor. Pero tú ya has hecho la obra ya fue hecha, ya fue concluida, ya fue terminada. No necesitamos más sacrificios, no necesitamos otro Mesías. Ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por revelarnos esto a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque como a un José de Arimatea en un momento dado, tú le revelaste esto, a nosotros también nos lo has revelado. Y por eso te amamos y te bendecimos, Señor. Porque un día como hoy, viernes, o el día que sea, nuestro Señor Jesucristo fue muerto en un cruz como un sacrificio único, un sacrificio suficiente para que todos tengamos salvación. Te damos infinitas gracias, Padre, por esto. Te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Te damos infinitas gracias porque tú, a través de temas y situaciones sencillas, nos enseñas grandes, pero grandes lecciones, Padre Santo. Permítenos ser libres, que todo lo que nosotros tengamos oculto, bien sea lo malo, así como lo bueno, sea sacado a la luz, Señor. Y lo que no sirva sea echado fuera. Y lo que es correcto, Señor, siga siendo luz en nuestras vidas y siga siendo un camino de vida para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre Santo. Te glorificamos en esta mañana. Oramos, Señor, y yo quiero en esta mañana bendecir a todos los miembros de nuestra congregación, a toda la parte del liderazgo, a nuestros pastores, a todas las personas que en este momento nos puedan estar escuchando a través de este video. Las bendecimos con el amor de nuestro Señor Jesús, con la bendición de nuestro Padre Celestial y del Santo Espíritu de Dios. Los bendecimos, Señor, y te pedimos que seas tú guardándolos, cuidándolos y llevándonos a todos a un buen fin, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias te damos siempre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, fue un tiempo muy precioso, de verdad que fue una palabra, y yo sé que es una palabra de vida, es una palabra reconfortante, es una palabra que nos hace reflexionar, interiorizar cada uno de esos sentimientos que nosotros tenemos, pero no quiero dejar pasar este momento sin que podamos y esta oportunidad de poder dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. No sé, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, si ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Si no lo has recibido, si no has entendido esta obra preciosa de lo que pasó un día como hoy, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero que nos acompañes en una oración muy simple, que simplemente es entregar la vida a nuestro Señor Jesucristo. Si tú no lo conoces, si tú hasta ahora estás escuchando de Dios, de Jesús, de Semanas Santas, de crucifixión, o tú que ya has caminado algún camino al lado de nuestro Señor, pero hay alguna duda o hay todavía alguna ápice de tener duda de salvación, yo quiero que hagamos esta oración, quiero compartirla con ustedes y quiero que seamos cada uno de nosotros con nuestras propias palabras invitando a nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro de la manera más sencilla, calmada y tranquila, pero en mucha reverencia, porque vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Hagamos esta oración. Padre Santo de la Gloria, te bendigo y te glorifico en esta mañana y te quiero dar gracias porque tú eres el Dios verdadero. Y por eso, Señor, hoy, de pronto sin entender muy bien todavía muchas situaciones o muchas cosas, de pronto soy como este José de Arimatea, que siempre he creído algunas cosas, siempre me han enseñado algunas otras cosas y eso es lo que ha regido mi vida durante todo este tiempo, pero de pronto hoy mi corazón se inquieta porque hay otras cosas que estoy aprendiendo. Hoy quiero entregar mi vida a ti, Señor, y hoy te invito a ti, Señor Jesús, a que entres en mi corazón, para que hagas conforme a tu voluntad en mi vida. Yo, Señor, de pronto no entiendo muy bien, pero dispongo mi vida, mi cuerpo, mi alma y espíritu
para que seas tú gobernándola, para que tú seas el Señor de mi vida y para que seas mi Salvador. Yo quiero, Señor, aprender más de ti. Quiero caminar contigo. Quiero que mi vida sea guiada por ti y quiero cambiar la altura del mundo por la altura tuya, nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús entrego mi vida a ti y esperaré a que tú hagas conforme a tu voluntad. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Este era el mensaje de hoy y junto con mi familia y en mi nombre propio, pues les mando un beso, un abrazo y ojalá podamos vernos pronto nuevamente. Hasta luego.